Esto no comenzó con un disparo, comenzó con una duda breve, casi imperceptible, que atravesó el canal de radio de la Luftwaffe y se quedó flotando en el aire como una amenaza invisible. Porque en la guerra, cuando alguien duda, aunque sea por un segundo, algo en la maquinaria ya se ha roto. La señal apareció en los radares alemanes como una anomalía. Un punto solitario avanzando sin escolta, sin respaldo, sin lógica alguna. En un cielo donde nada se hacía por accidente, aquello parecía una provocación deliberada o una rendición desesperada. Y esa fue exactamente la pregunta que alguien formuló desde tierra, con una voz que intentaba proyectar seguridad, pero que escondía desconcierto. ¿Se rinde? Piénsalo un momento. Ponte en ese lugar. Eres un operador de radio alemán. Has visto cientos de contactos enemigos, has aprendido a reconocer patrones, maniobras e incluso miedos. Y de pronto aparece este contacto. Demasiado expuesto, demasiado lento. ¿Qué pensarías tú? ¿Un piloto perdido? ¿Un novato aterrado? ¿O una trampa técnica que no alcanzas a comprender? Porque esa es la cuestión central de esta historia. No se trata de los aviones, ni de las cifras, ni de los derribos confirmados. Se trata del instante exacto en el que una fuerza entera empezó a preguntarse si ya no entendía al enemigo que tenía delante. Ese piloto era joven. Eso lo supieron después. En ese momento no sabían nada y ese fue el primer error táctico. La Luftwaffe había construido su superioridad sobre una certeza. La experiencia domina el cielo. Sus haces volaban desde los primeros años del conflicto. Habían sobrevivido, aprendido y endurecido su instinto. Frente a ellos, los aliados enviaban reemplazos cada vez más jóvenes, chicos con entrenamiento acelerado, con más teoría que combate real. En el papel, la ecuación era simple: 9 Messerschmitt contra 1, resultado garantizado. Pero la guerra rara vez respeta las matemáticas. El contacto solitario no cambió de rumbo al ser detectado. No aceleró, no descendió bruscamente, no buscó cobertura entre las nubes. Continuó avanzando, como si supiera exactamente dónde estaban sus perseguidores. Y aquí es donde, en mi opinión, algo se quiebra en la mente del observador, porque el miedo suele tener gestos claros. El pánico se nota en el vuelo errático, y esto no parecía pánico. Los cazas alemanes cerraron el cerco con disciplina profesional. Era una maniobra de manual: rodear, presionar, forzar el error desde todos los ángulos posibles. El tipo de maniobra que hacía que muchos pilotos enemigos cometieran el fallo fatal en cuestión de segundos. Pero este piloto no lo hizo. Cuando el joven redujo su velocidad, alguien en la radio pensó que estaba acabado. Cuando descendió ligeramente, otro creyó que su motor fallaba. Y cuando giró hacia el centro del grupo, ahí llegó el silencio. Un silencio incómodo. Porque nadie hace eso si quiere vivir, a menos que esté intentando algo más. ¿Tú qué habrías pensado en ese instante? ¿Que estaba loco? ¿Que no sabía lo que hacía? ¿O que estaba fingiendo una debilidad para golpearte mejor? La radio se llenó de voces superpuestas, órdenes rápidas, correcciones innecesarias, y ese es otro detalle que me parece clave. Cuando una fuerza superior empieza a hablar demasiado, suele ser porque ha perdido la claridad. El novato no dijo una palabra, simplemente voló. Al girar hacia el centro, obligó a los Messerschmitt a romper su formación. No de manera dramática, sino sutil. Un pequeño ajuste aquí, un segundo de más allá. Y de pronto, lo que era una jauría coordinada se convirtió en 9 decisiones individuales. 9 pilotos actuando por reflejo, no por un plan común. Aquí es donde la experiencia puede jugar en contra. Los veteranos confían en lo que ya les ha funcionado antes. El joven no tenía ese lastre. No estaba pensando en cómo se debía combatir, sino que reaccionaba al segundo, al ángulo y al espacio inmediato. Desde tierra, alguien gritó que no se separaran. Desde el aire, uno de los pilotos alemanes advirtió que el enemigo no volaba como un principiante. Y esa frase, tan simple, es devastadora. Porque en la guerra, cuando etiquetas mal al enemigo, pagas el precio en sangre. El combate dejó de ser un círculo y se convirtió en fragmentos. Pequeños duelos breves, caóticos e impredecibles. El joven no buscó derribar a todos. Buscó desordenar. Buscó cambiar el ritmo de la danza. Hizo que cada alemán se preguntara si el otro estaba realmente cubriéndolo. Y cuando empiezas a dudar de tu ala en pleno combate, ya vas tarde. Uno de los Messerschmitt perdió altura innecesariamente. Otro rompió contacto creyendo que estaba siendo flanqueado, no porque lo estuviera, sino porque lo parecía. Y aquí entra un factor que a menudo subestimamos. La percepción mata tanto como las balas. ¿Te das cuenta de lo que estaba ocurriendo? No era un enfrentamiento técnico, era un duelo psicológico. El joven no estaba ganando por potencia de fuego, sino porque obligó a sus enemigos a imaginar amenazas que no existían.
La radio volvió a sonar, esta vez con un tono de urgencia, preguntas cortas, respuestas incompletas. Un piloto pidió confirmación de su posición y nadie respondió de inmediato. Ese segundo de vacío fue suficiente. Cuando los alemanes finalmente rompieron contacto, no lo hicieron porque hubieran sido derrotados en términos clásicos. Lo hicieron porque ya no confiaban en lo que estaban viendo. Y eso, en una fuerza aérea, es veneno puro. El joven se alejó sin perseguir, sin celebrar, sin gestos heroicos para la cámara de fotos. Simplemente salió del área. Pero dejó atrás algo mucho más peligroso que restos de aviones. Dejó una duda instalada en el corazón de la Luftwaffe. Porque a partir de ese día, cada contacto solitario en el radar dejó de ser una presa fácil. Cada punto aislado podía ser una trampa. Cada novato podía ser alguien que no jugaba según las reglas conocidas. Y aquí quiero preguntarte algo directamente. Sé honesto contigo mismo. Si fueras uno de esos pilotos alemanes, la próxima vez que vieras una señal solitaria, ¿atacarías con la misma seguridad? ¿O una parte de ti recordaría este episodio y dudaría un segundo? Ese segundo es todo lo que necesita el enemigo. Y esto es solo el comienzo de esta historia. Porque lo que ocurrió después no fue un simple ajuste táctico, sino un cambio de mentalidad. Y cuando una fuerza empieza a combatir con miedo a lo desconocido, la guerra entra en una fase mucho más oscura. Después de que el contacto se perdiera del radar, nadie aplaudió. Es crucial entender esto. No hubo celebraciones ni bromas nerviosas. Lo que hubo fue un silencio espeso que se coló en las salas de mando, en las cabinas y en los informes escritos a toda prisa. El combate había terminado, pero la sensación de control no volvió con él. En los minutos posteriores, los operadores revisaron los registros una y otra vez. 9 contra 1. Ninguna confirmación clara de derribo, ninguna pérdida decisiva que justificara la retirada. Y sin embargo, habían retrocedido. Esa contradicción empezó a corroer la confianza desde dentro. Cuando una fuerza militar no puede explicar por qué ha actuado de cierta manera, comienza a inventar razones. Y esas razones rara vez son tranquilizadoras. Algunos hablaron de una táctica aliada secreta. Otros sugirieron que el piloto solitario era un señuelo para una flota invisible. Pero ninguna explicación cerraba. Tal vez no había un plan complejo. Tal vez solo había decisión, sangre fría y una lectura perfecta del miedo ajeno. Aquí es donde me permito una opinión personal. La historia militar está llena de grandes mapas y flechas rimbombantes, pero los giros decisivos suelen empezar así, con una acción pequeña que nadie sabe cómo clasificar. Y cuando no sabes clasificar algo, no sabes cómo responderle. Los informes de vuelo empezaron a circular con lenguaje seco, pero entre líneas se filtraba el desconcierto. Expresiones como comportamiento atípico aparecían con frecuencia. Era la forma burocrática de decir, no entendemos qué pasó. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo parecido? Un momento en el que alguien rompe el patrón que dabas por seguro y todas tus certezas quedan en suspenso. Eso ocurrió aquí, a escala mortal. En las horas siguientes, otros pilotos despegaron. Mismas rutas, mismo cielo. Pero la actitud había cambiado. Se notaba en los chequeos extra, en las consultas innecesarias por radio, detalles invisibles para los libros de historia, pero evidentes para el ojo entrenado. El problema no era el piloto joven, era la idea del joven. Hasta ese día, ser inexperto equivalía a ser previsible. Ahora esa etiqueta ya no servía, y cuando una categoría mental deja de funcionar, toda la estructura se tambalea. Desde tierra, el mando intentó restablecer la narrativa hablando de mantener la agresividad. Suena lógico, pero la mente humana funciona con recuerdos, no solo con órdenes, y ese recuerdo ya estaba allí, infectándolo todo. Un veterano comentó que el enemigo parecía estar jugando con el tiempo. Controlar el tiempo en el aire es controlar la decisión, forzar al otro a reaccionar en lugar de actuar. Eso es exactamente lo que había pasado. Piénsalo desde el otro lado. Ese joven volvió a su base con las manos tensas y la respiración irregular. No había derribado a nadie, no era un héroe de póster, pero había sembrado una grieta que se ensancharía con cada misión. ¿Crees que él era consciente de lo que había logrado? ¿O simplemente estaba concentrado en sobrevivir un minuto más? Muchas veces, los efectos más profundos de la historia son consecuencias accidentales, no actos buscados. Con los días, la pregunta pasó de ser ¿qué ocurrió? ¿A qué podría volver a ocurrir? El pasado se analiza, pero el futuro se teme. Los contactos solitarios empezaron a tratarse con una cautela que restaba eficacia. Pequeñas demoras que, acumuladas, significaban la derrota. No hablamos de cobardía, sino de una adaptación forzada. Cuando una fuerza dominante ajusta su comportamiento por miedo a lo imprevisible, deja de dictar las reglas del juego. Las empieza a seguir. Del otro lado, los jóvenes aliados empezaron a escuchar este relato.
Historias de que la audacia funcionaba, de que la iniciativa individual podía desestabilizar a un gigante. La moral no solo se construye con victorias claras, a veces basta con saber que el gigante duda. Déjame preguntarte, si fueras un comandante y supieras que tus hombres ya no ven al enemigo como antes, ¿qué harías? ¿Impondrías disciplina? ¿O aceptarías que el juego ha cambiado para siempre? La duda se transforma si no se enfrenta. Nadie en el mando alemán admitió el cambio, pero el contenido de las órdenes se llenó de precauciones. Las patrullas se ampliaron y se insistió en la coordinación estricta, matando la iniciativa individual que una vez los hizo famosos. ¿Notas la paradoja? Un sistema diseñado para la agresión empezaba a protegerse de su propio impulso. Lo que no se puede enseñar en una sala de instrucción, no se puede controlar, y este incidente no tenía manual de instrucciones. En las reuniones se hablaba de posibles señuelos y maniobras de distracción. Cada frase añadía una capa de cautela. Desde fuera parecía prudencia, desde dentro era la aceptación de que el enemigo ya no era previsible. Te pregunto, ¿dónde está la línea entre la anticipación y la parálisis? Porque eso es lo que empezó a gestarse, una pérdida progresiva de iniciativa. Y en la guerra aérea, la iniciativa es el aire que respiras. Mientras el mando alemán se hundía en análisis, los aliados entendieron que no necesitaban ser ases para sobrevivir. Solo necesitaban pensar con claridad. El cielo se volvió un lugar donde el veterano ya no se sentía seguro. Hubo incidentes menores, interceptaciones fallidas, aviones que regresaban con combustible porque no se atrevieron a atacar. Síntomas de una desconfianza profunda en la propia lectura del entorno. La confianza se pierde cuando ya no estás seguro de por qué haces lo que haces. Si fueras ese veterano, ¿te volverías más agresivo para compensar o más cauteloso para evitar sorpresas? Esa falta de uniformidad en la respuesta fue el golpe final. Una fuerza funciona cuando todos interpretan la realidad igual. Aquí, cada uno interpretaba el cielo a su manera. Ese joven piloto no cambió la doctrina con un papel. La cambió obligándolos a dudar. Y esa duda se filtró en la logística, en la asignación de recursos y en la prioridad de los objetivos. En este punto, la obsesión por evitar la trampa se convirtió en la mayor vulnerabilidad. Nadie decía, tenemos miedo. Decían, verifiquemos. Pero cada espera tenía un coste en segundos, en altitud y en ventaja táctica. Los planificadores intentaron eliminar la sorpresa, pero la guerra es sorpresa. Intentar controlarlo todo te deja inmóvil. En su esfuerzo por no subestimar al enemigo, terminaron sobreinterpretándolo, regalando una previsibilidad que los aliados aprovecharon. ¿Crees que es posible volverse demasiado inteligente para la guerra? ¿Que el exceso de análisis nuble la capacidad de actuar? Eso fue lo que ocurrió. Los pilotos despegaron con la sospecha como compañera, y la sospecha es fatal para los reflejos. Empezaron a maniobrar para ver qué hacía el enemigo, en lugar de atacar. Ese segundo permitía al otro ganar la posición. Estaban aprendiendo del enemigo, pero solo la parte que los paralizaba. Hay una diferencia entre ser impredecible y tener miedo de lo imprevisible. La Luftwaffe se encerró en su propio laberinto mental. No fue la falta de recursos lo que causó el colapso, sino el colapso de la iniciativa. Ya no decidían porque querían, sino porque temían decidir mal. ¿Te has sentido así alguna vez? Donde cada opción parece un riesgo y terminas no eligiendo nada. Imagina eso multiplicado por 1000 en un campo de batalla. El mando emitió directrices para equilibrar las cosas, pero la duda no obedece órdenes, vive en la mente. Al final, la guerra recuerda las sensaciones. Lo inquietante no fue la supervivencia del joven, sino que obligó a una fuerza entera a pensar cuando debían actuar. Ese episodio se volvió un fantasma presente en cada ataque pospuesto. El cielo se convirtió en un espacio mental. No se luchaba contra aviones, sino contra interpretaciones y recuerdos. Una sola experiencia redefinió el futuro, no porque se repitiera, sino porque dejó una huella imborrable. Los aliados sabían que el enemigo podía ser empujado al error psicológico. Y esa convicción cambia la forma en que manejas tu propio miedo. Saber que el otro también duda te hace más fuerte. Si hubieras estado allí, ¿en qué confiarías? ¿En los números o en tu instinto? Esta historia termina con una lección. La percepción es tan decisiva como la fuerza. El acto más peligroso no es atacar, sino obligar al otro a preguntarse si realmente entiende lo que ve. El joven siguió volando, la guerra siguió su curso brutal, pero la grieta ya estaba allí. No fue una gran victoria lo que cambió el equilibrio. Fue un se rinde, dicho demasiado pronto. Porque cuando la duda aparece, no importa cuántas horas de vuelo tengas, algo fundamental se ha desplazado para siempre. Si esto te hizo cuestionar cómo las pequeñas decisiones generan efectos enormes, has entendido su valor. La guerra se gana y se pierde en la mente. ¿Cuántas veces crees que la historia cambió no por una batalla, sino por una duda que nadie supo resolver a tiempo?